Dios me les bendiga, queridos hermanos y amigos. Este es el tema número 6 de las 29 verdades bíblicas de la doctrina de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad. Yo soy Magdiel Morales y soy representante de radio y televisión de la Iglesia de Dios Baluarte de la Verdad en Nicaragua. Vamos al tema. Bautismo en agua. ¿Qué es bautismo en agua? El bautismo en agua es, bajo condiciones apropiadas, el acto de sumergir una persona en agua. Cuando un ministro, quien está autorizado por la iglesia y usando la ceremonia bíblica, sumerge en agua a un creyente del evangelio, esto es lo que llamamos bautismo en agua. Entonces, en resumido, bautismo en agua es cuando un ministro autorizado por la iglesia sumerge a un creyente en agua, ¿verdad? Y pues usando la debida ceremonia, entonces esto es a lo que llamamos bautismo en agua. El fundamento bíblico para esta doctrina es el siguiente. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice Juan: yo a la verdad os bautizo con agua, mas Él os bautizará con el Espíritu. ¿Es necesario el bautismo en agua? Claro que sí, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Oiga, qué muy interesante esto. Jesús dio ejemplo de eso. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Verdad? Jesús se bautizó siendo adulto, ¿verdad? ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista en el río Jordán. Esto lo encontramos en Marcos capítulo 1 del 8 al 10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como en forma de paloma que descendía sobre él. Mire qué interesante esto. En Hechos capítulo 8, versículo 12, mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En la Biblia, hermanos, no sale el bautismo de niños, ¿verdad? Porque el bautismo es para gente adulta que ya entiende el bien y el mal, ¿verdad? Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Verdad? Eso lo dijo Pedro. Y les mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10 versículos 47 y 48. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó. Luego él y todos los suyos. Hechos 16, 33. Interesante, ¿verdad? Esta parte del bautismo, la Biblia lo demanda. La Biblia nos manda a que demos este paso de fe, este paso de obediencia, ¿verdad? Pues si bien es cierto, el bautismo no limpia, ¿verdad?, los pecados, porque si se bautiza a una persona siendo pecador,
y sale de la sumergión, ¿verdad? Sigue siendo pecador. Esto no es, dice nuestro Señor Jesucristo, para limpiar las impurezas, sino es una demanda de una buena conciencia. Es para que demos ese paso de obediencia, simbolizando la muerte y la resurrección de Cristo. También simbolizando la muerte del hombre viejo que éramos y la nueva criatura que somos hoy en día en Cristo Jesús. El bautismo en agua es para los creyentes, para los que creen. Un niño no cree. Un niño es limpio, es puro, no tiene pecado. Pero ya una vez que vamos creciendo, ¿verdad? Que vamos creciendo y vamos creyendo y vamos entendiendo cómo son las cosas, cuando ya vamos entendiendo del bien y del mal, entonces sí. Pero primero tenemos que practicar el arrepentimiento, la justificación, la regeneración, nuevo nacimiento. Y después viene este paso que es el bautismo en agua. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire qué interesante. Es necesario que el creyente crea. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para creer en nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener la convicción. Uno, estar convencido del pecado. Dos, arrepentirse del pecado. Tres, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Y entonces sí, por fe nos vamos a bautizar y allí sí vamos a obtener salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Felipe le dijo al eunuco en contestación a su pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué impide que yo sea bautizado?, le dijo el eunuco, ¿verdad? Le dijo Felipe: si creyeres de todo corazón, bien puedes. Entonces es necesario creer, ¿verdad? Para después optar a la salvación. ¿Qué cosa es creer? Es tener fe. Los samaritanos fueron bautizados después que creyeron al mensaje de Felipe. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué es el bautismo? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que yo les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? El bautismo no quita las inmundicias del cuerpo, ¿verdad? Sino es que es la demanda de una buena conciencia, ¿verdad? Representa la resurrección de Cristo, muerte y resurrección de Cristo. Porque nosotros, una vez que Cristo resucitó, nos dio vida juntamente con Él. ¿Pero qué? Hay que creer lo que es así. El bautismo en agua es la respuesta o demanda de una buena conciencia delante de Dios. El bautismo en agua es símbolo y tipo de la muerte, sepultura y restauración de Cristo. Es la resurrección de Cristo las que nos confiere vida, y el bautismo en agua es un tipo de la resurrección. Esto muestra públicamente que hemos aceptado la nueva vida. Públicamente, con el bautismo, nosotros aceptamos que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un apóstata, o digamos un descarriado, reincide
y vuelve otra vez a los caminos y vuelve a Dios y es restaurado, debe bautizarse otra vez. Esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Muchos dirán, pero si yo ya soy bautizado y esto y lo otro. Hay una parte en la Biblia que dice un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe. Pero allí a lo que se refiere es que no hay otra fórmula de bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo bautismo dice, pero la forma, ¿verdad? No dice cuántas veces hay que hacerlo. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Cuando tú te descarreas totalmente y te vas al mundo, ¿verdad? Y quieres volver a los caminos del Señor, tienes que hacer todas estas cosas que dice en Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, ¿verdad? Entonces es necesario volverse a bautizar. Va a empezar de cero la persona que reconcilia con nuestro Dios, que anduvo deliberadamente en el mundo, ¿verdad? Que se descarrió, etcétera, etcétera. El bautismo en agua es una ordenanza divina. Cuando la ceremonia incluye las palabras de la gran comisión, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que todo lo demás deberá estar en orden. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que todos los puntos que hemos visto anteriormente tienen que estar en orden. Por ejemplo, practicar el arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento, restitución y bautismo en agua, ¿verdad? Y también pues cuando hablamos que para bajar a las aguas bautismales tiene que estar en orden todo, es decir, si es soltero pues no hay problema, pero si están, digamos, juntas dos personas que no son casadas, con respecto a las parejas y no son casadas, entonces no pueden. ¿Ve? Entonces, por esa situación es cuando dice acá que todo tiene que estar en orden. ¿Ves? Entonces es necesario, ¿verdad?, practicar el bautismo en agua. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Este fue el tema del día de hoy. Sería hasta la próxima. Síganos a través de la internet en Facebook como Iglesia de Dios Baluarte la Verdad en Nicaragua. Dios me les bendiga. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas